Nos vamos a leer en la palabra del Señor. Quiero invitarle que busque allí en sus sagradas escrituras, si tiene una Biblia, en Lucas capítulo 19, una lectura que ya es conocida quizás por la historia que representa o por el personaje del cual allí se habla. Quizás la mayoría de los niños cristianos y no cristianos hemos escuchado acerca de este personaje llamado Zaqueo, ya que era un personaje diríamos con un distintivo. Su estatura era muy pequeña y normalmente se usa para ilustrarle a los niños que no importa la discapacidad, cuando se quiere hacer algo y sobre todo con la ayuda de Dios se puede. Alabado sea el Señor. Pero vamos a leer allí Lucas 19 versículos 1 al 10. Por favor, busca ahí en las sagradas escrituras y allí sentaditos como están, vamos a leer en la quietud de este momento, en la presencia de nuestro Dios. Leemos unidos. Ponga atención, si no tiene una Biblia, escuche con atención lo que dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, que esta palabra sea de bendición al corazón de tus hijos. Que sea tu Espíritu Santo ministrando a los oídos y al corazón de los que hoy están aquí, como de aquellos que a través, Señor, de esta red social están escuchando la palabra tuya, o mirando y escuchando. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, llega a través de la palabra a todo corazón y quebrántalo para que te conozcan, para que sean salvos por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu que perturba, que no es, Señor, conforme a tu voluntad, sea reprendido. Todo lo que estorba la mente, el corazón, lo que está turbando el oído, en el nombre de Jesús sea reprendido, y tu presencia se mueva, sanando los enfermos, libertando a los cautivos, rompiendo ataduras. Que la unción que sobrepasa, Señor, este lugar, este espacio, llegue hasta los hogares en el nombre de Jesús, y haga la obra para la cual la palabra fue enviada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad. Una de mis mayores preocupaciones es, mis amados hermanos, que la palabra del Señor, que pueda expresarse a través de mis labios, de mi persona, sea una palabra que llegue al corazón de quienes dispongan sus oídos para ser salvos, para ser bendecidos de parte de Dios. Y hoy quiero hablarte de un tema titulado Provocando el tiempo de la salvación para tu casa. Hablamos de la salvación, pero el tema central es provocar el tiempo de la salvación. De repente, hermanos, pensamos que hay mucho tiempo. Así llegamos a pensar.
todavía el mundo puede existir más allá de lo que nosotros pensamos en nuestro interior y consideramos y decimos, bueno, esto es común, esto así han pensado nuestros padres, nuestros abuelos y como que no pasa nada, como que todo sigue sucediendo. Hacemos nuestras labores, al otro día amanece y volvemos a hacer nuestras labores y dormimos y nos levantamos y decimos, pues todo sigue igual. Como aquellas personas en el tiempo en el cual escribe el apóstol Pedro, que consideraban que de por sí, habiendo pasado apenas quizás unos 70 años o 50 años, decían, bueno, creo que todo sigue igual desde cuando Cristo les habló y les dijo que vendría el fin y que Él vendría a buscar a su pueblo. Y ellos decían, pues todo sigue igual, no ha pasado nada. Pero el apóstol Pedro les dice, no se engañen. Viene un tiempo que se tiene que cumplir. Y consideren ustedes que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Escuchen, 1000 años como qué, como un día. Entonces el tiempo para nosotros puede ser muy extenso, pero delante de Dios, hermano, el tiempo, el kairos, como se dice en la lengua griega o se lee en la lengua griega o se escribe, entonces el kairos, el tiempo de Dios, hermano, es un instante. Es como la niebla que por un momento está y en otro momento pudiera usted levantar los ojos y ya desapareció, ya se fue, ya no está. Bueno, quiero hablarle de provocar el tiempo de la salvación para tu casa. Podríamos pensar que las personas que integran nuestra familia, nuestra casa, bueno, tienen tiempo para lo que quieran hacer, para que decidan cuando quieran decidir. Pero es algo que se necesita con urgencia, pues se requiere que el hombre y la mujer en cada familia tengan la salvación de Dios. Buscaba el significado de la palabra salvación, y esta palabra es una palabra griega que se traduce, que se lee o se escribe como doxo, y significa ser sano, ser libre, ser preservado o ser salvado de la muerte y pasado a la vida. Escuche, ser salvado de la muerte y pasado a la vida. La salvación que Dios le ha regalado al ser humano puede experimentarse desde el momento que acepta a Jesús como Señor de su vida, pues su nombre significa Salvador. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador. Porque Él es el único Salvador que Dios el Padre ha provisto para una humanidad que está perdida en el pecado. El pecado es muerte y solo Jesucristo, que es vida, puede salvar al hombre y a la mujer, cualquiera que sea su edad o cualquiera que sea la posición en la familia o la familia que sea. Solamente puede tener salvación. Soxo, puede ser salvo, puede ser sanado, puede ser liberado, puede ser librado de la muerte y ser pasado a la vida si acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Cuántos ya tienen a Jesús como Señor y Salvador de su vida? ¿Cuántos ya lo han confesado como Señor y Salvador de sus vidas? Amén. ¿Cuántos viven conforme a su evangelio? Porque vivir conforme a su evangelio, eso nos asegura que nosotros tenemos la salvación. Muchos le hemos confesado como Señor y Salvador de nuestras vidas, pero solo ha sido una confesión de aquí para afuera, de la garganta solamente, de boca, o como dice la Escritura, de labios solamente. Usted necesita confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, pero en una vida que agrade a Dios todos los días de su vida. Todos los días de su vida.
Es así como esta palabra zoxo se puede cumplir y podemos tener la seguridad de que si usted le clama a Dios, Dios traerá sanidad a su cuerpo. No significa que no se va a enfermar. Lo que significa es que cuando usted pase por medio de la enfermedad, usted podrá tener confianza en Dios, podrá clamarle a Él y Él enviará sanidad y medicina para su cuerpo. Alabado sea el Señor. Él enviará sanidad y medicina en relación a lo que usted necesita. Pero necesita vivir en la salvación que el Dios eterno, el Padre eterno, ha provisto. Todos los seres humanos, todas las familias de la tierra, hombres y mujeres, necesitamos la salvación de Dios. La Escritura dice: por cuanto todos pecamos. Es decir, todos estamos bajo la ley de la muerte porque pecamos. Por lo tanto, si estamos bajo la ley de la muerte, necesitamos la ley de la vida, que es Cristo Jesús. Si usted no acepta a Jesucristo, usted está en condenación. Es una palabra contraria a la salvación. Dice allí en el Evangelio de Juan capítulo 3, por favor busque. Ahorita vamos a entrar en detalle en la historia narrada que está ahí en Lucas 19. Pero leamos lo que dice Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, y note qué es lo que dice la Escritura en el verso 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando no del mundo en sistema de pecado. No es que Dios ame el pecado. Está hablando en la palabra mundo en relación al ser humano que vive en el pecado. Juan 3:16. Porque de tal manera, está delantito de Lucas. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. Ayúdale, hijo. Amó Dios al mundo. Escuche que dice: para que todo aquel que, ayúdale, hijo, por favor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire que Dios ama al ser humano, no importa cuántos pecados o qué tamaño sea su pecado. Dios le ama, escuche, al ser humano. Dios no ama al pecado. Amén. Dios no ama al pecado. Ama al pecador. ¿Con qué propósito Dios ama al pecador? Con el propósito de que sea salvo, porque el pecado es muerte. Hay muchos que podemos verlos caminar, divertirse, estar en sus deleites, en sus placeres, en sus fiestas, de aquí para allá, y pensamos que están vivitos y coleando, como se dice, pero no es cierto. Están muertos. ¿Por qué están muertos? Porque están muertos a causa del pecado. Es decir, si la muerte física los visitara, ellos no tendrían salvación, porque la salvación consiste en la vida eterna. Ser librado de la muerte espiritual para pasar a la vida eterna. Y aquel que no ha venido a Cristo para confesar sus pecados y para ser limpiado y perdonado de sus pecados, entonces está en muerte, porque está en pecado. Y al estar en pecado está en condenación. Mire lo que sigue diciendo ahí el verso 17. ¿Cómo dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Está hablando de Cristo o de Jesús, para condenar al mundo, sino para que el mundo, aleluya, hermano. ¿Para qué envió Dios a Jesús? Para que el mundo sea salvo por él, para que el mundo pase de la muerte a la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. Juan 14:6. El camino, la verdad, ¿y qué cosa? Y la vida. La vida es lo contrario, el antónimo de la muerte. Lo contrario a la muerte es Cristo. Lo contrario al enemigo, que es condenación, es
Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el diablo le tiene tanto coraje a Cristo. Por eso cuando el niño Jesús nació, lo persiguió para matarlo. Y cuando creció para cumplir su propósito de morir en la cruz por nuestros pecados, Él lo llevó hasta la muerte. Porque el diablo no es omnisciente. No sabía que por medio de la muerte de Jesús, que había participado de la naturaleza de hombre, por medio de esa muerte Él vencería al pecado y nos daría la salvación. Voy a quitarme un poquito el micrófono para decir algo que quizás a usted le suene antisonante, pero un hermano, un predicador dijo de esta manera: el diablo sí que está. Qué bueno que no lo escucho. Porque con lo que él pensó que tendría su victoria, cerró su derrota. Porque matando a Cristo, escuche, matando a Cristo, permitió que el pecado fuera derrotado y que todos los seres humanos por medio de Cristo tengamos la salvación. Usted posee esa salvación si tiene a Cristo y vive para Él. Como dice ahí, no envió Dios a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, sea librado de la muerte eterna. El versículo 18, como dice, el que en Él cree, está hablando de Cristo. El que cree en Cristo, ¿usted cree en Cristo? La Biblia dice en Santiago que los demonios creen pero no se arrepienten. Le pregunto, ¿usted cree en Cristo? Ahora le pregunto, ¿usted ya se arrepintió de sus pecados? Porque si no, con todas las palabras me permito pedirle perdón. No se ofenda, pero si usted ya creyó pero no se arrepiente, está en la par de los demonios. Está igual, porque creen. Cuando los demonios miran la manifestación de Jesús glorioso, porque Jesús se sigue manifestando, y cuando los demonios miran la manifestación de Jesús, tiemblan y huyen, pero no se arrepienten. Están destinados al castigo eterno, a la muerte eterna, a la condenación eterna por haberse rebelado contra Dios. Pero todo hombre que aunque diga creer en Jesús, no se arrepiente, es decir, no cambia su manera de ser. Arrepentimiento es sentir dolor por el pecado, pedir perdón por el pecado y apartarse del pecado. Si no se arrepiente, entonces está en condenación, está en muerte. Por eso hoy en esta noche Dios le está hablando a usted, me está hablando a mí y le está hablando a cada hermanito allá en su casita, a través de este medio, a través de esta red de comunicación. Le está hablando y le está diciendo que necesita provocar el tiempo de la salvación para su casa. Si no se ha arrepentido de sus pecados, arrepiéntase. Y si usted un día se arrepintió pero ha vuelto a pecar, venga a Dios y pídale perdón. Primera de Juan capítulo 1 dice que si venimos a Jesús, Él nos va a limpiar. Si alguno ha pecado, dice que confiese sus pecados. Dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo los limpia de todo pecado. Dice, el que cree en Jesús no es condenado. Pero el que no cree, escuche, dice el verso 18, el que no cree ya ha sido condenado. Y creer, la palabra creer no significa ahí confesar, sino significa actuar en obediencia. Santiago dice que el que diga que tiene fe pero no tiene obras, su fe no sirve, está muerta su fe. Así hay mucha gente diciendo que cree en Dios, pero viviendo en el baile, en la prostitución, en el alcoholismo, en la drogadicción, en pleitos, en celos, en contiendas, en envidia, disensiones, murmuraciones y todo cuanto pecado se le atraviesa, vive en eso. Y si vive en eso, entonces su fe no sirve, es vana, se está engañando a sí mismo. Gálatas dice en su capítulo 6, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios sabe si tu fe es genuina o tu fe solamente es una máscara, como la que llamaban los griegos para poder criticar al gobierno, al emperador, la hipócrita. ¿Cómo le llamaban a la marca? ¿A la máscara? Ay, nadie lo escuchó, yo creo. ¿Cómo le llamaban a la máscara a los griegos?
¿Por qué le llamaban así? Porque no se iban a poner ellos con su cara guapa a criticar al emperador, porque el emperador inmediatamente lo señalaría y le quitarían la vida. Pero ¿qué hacían los actores? Los del teatro se hacían una máscara y se la ponían y criticaban al emperador, y por más que querían ver quién era, no veían, porque estaban detrás de la máscara. Sería triste que usted estuviera detrás de una máscara, porque se estaría engañando a sí mismo y perdería su salvación. Porque el Señor nos ha provisto salvación, que significa ser sanos, ser libres y ser pasados de muerte a vida. Pero si está usando una máscara, usted está en muerte. Está en muerte. Si algo pasara y usted pierde la vida física, no solo perdería la vida física, también perdería la vida eterna. Por esta razón hoy Dios dice que provoques el tiempo de salvación para tu casa. Provoca el tiempo de salvación para tu casa, pues escrito está, verso 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso hoy le invito, si usted cree en Jesucristo, por favor, viva para Él. Si usted ha confesado sus pecados, por favor, apártese de ellos y vivamos para Cristo conforme a su evangelio. Cuando lea la Biblia, ábrala y diga: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y la Biblia le dirá qué es lo que Dios quiere que tú hagas, porque la Biblia, lo que está escrito aquí, es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Alguien dijo que los pastores prohíben muchas cosas, y yo le he dicho: los pastores no prohibimos nada. Lea su Biblia y verá lo que Dios le prohíbe, y hallará lo que Dios dice que haga y lo que Dios dice que no haga. Regresando a la historia de Lucas capítulo 19, parece que Zaqueo no tenía salvación. Era un judío que conocía de Dios, conocía del Dios que había salvado a sus generaciones pasadas, a sus padres, los había librado de la esclavitud. Conocía que ese Dios les había manifestado su mano poderosa. Siendo Zaqueo un judío, conocía la historia desde Adán, pasando por Noé, por Abraham, por Isaac, por Jacob, por José, por Moisés. Él conocía toda la historia. Él sabía de los pecados de su nación. Él sabía del castigo de Dios que había venido hacía 400 años, que habían estado viviendo en oscuridad hasta que vino la luz que alumbró, que se llama Jesucristo. Él lo sabía. Sin embargo, a pesar de saberlo y creer en Dios, no tenía salvación. Como muchas personas, sabemos muchas cosas que hemos oído o leído en la palabra de Dios, pero a pesar de eso, muchas veces no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Por eso hoy, en esta noche, abra su corazón para entender cómo podemos provocar el tiempo de salvación, pasar de muerte a vida. No solo nosotros, nuestra familia necesita pasar de muerte a vida. Y vamos a ver esto, cómo es que sucedió. ¿Cómo es que sucedió? La Biblia dice que Jesús iba pasando por Jericó. Literalmente Jesús iba ¿qué? Pasando por Jericó. Ahora le digo algo: Jesús está pasando en este momento por este lugar, como está pasando por muchos hogares y muchas familias. Está tocando a la puerta del corazón de muchos. Está permitiendo que sucedan tantas cosas para que el hombre voltee a ver a Jesús, a Dios. Pero yo no sé cuántos podemos detenernos a levantar nuestros ojos y mirar a Jesús. A veces nuestro corazón, ¿qué pasa? Se endurece, como muchos en el tiempo de Zaqueo endurecieron su corazón.
mirando las obras y los milagros de Jesús. Sin embargo, endurecieron sus corazones y no reconocieron en Jesús a Dios, el Salvador de sus vidas. Pero hoy en este día creo que usted debe entender que Jesús está aquí. Él dijo: yo estoy donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Él está aquí. Él está allá en tu sala donde estás con tus hijos, con tu esposa. Él está allá en tu auto donde vas viajando con tu amigo. Allí está Jesús hablándote para tu salvación. Provoca el tiempo de tu salvación. ¿Cómo lo podemos provocar? En primer lugar, para provocar el tiempo de la salvación, debe disponerse a buscar a Jesús. Dispóngase a buscar a Jesús. Buscar a Jesús es mostrar interés y pasión por su persona. Un hombre oraba todos los días. Él era un mendigo, un hombre de la calle llamado Jimmy. Y no se confunda, este era un americano. Todo el tiempo Jimmy llegaba a una pequeña capilla bautista que estaba allí casi o más bien abandonada entre los grandes edificios de Nueva York. Y entraba cuando no había servicio, cuando no estaba la gente allí, porque algunas veces quiso llegar cuando estaba la gente, y al mirar su aspecto sucio, su aspecto maloliente, la gente prefería sacarlo, o él mismo prefería quedarse afuera y no entrar. Pero cuando él venía para entrar, procuraba que no hubiera nadie. Entraba y llegaba al altar, y solo 3 ocasiones pronunciaba una oración que despertaba muchas veces al que cuidaba, al pastor o al que estaba cuidando la casa de Dios en ese lugar. Jimmy entraba y decía: Jesús, soy Jimmy, te quiero conocer. Y lo decía 3 veces y se iba. Muchas veces se levantó el pastor enojado porque los gritos que daban no era la hora para venir a gritar. Otras veces se levantó el cuidador, el ujier que allí cuidaba de la casa de Dios, molesto, sacando a Jimmy por la fuerza cuando apenas acababa de pronunciar una sola vez su oración. Le faltaban 2 veces, y mientras lo arrastraba, este hombre gritaba: Jesús, soy Jimmy, te quiero conocer. Por muchos días este hombre entró y gritaba de esa manera. Pasado unos meses, no se supo más de este varón. No se supo más. Hasta que un día iba el pastor en una esquina en las calles de esa ciudad, compró un periódico, y cuando llegó allá a su casa, al abrir el periódico, estaba la fotografía de este varón, de el pordiosero, el hombre de la calle llamado Jimmy. Y decía que estaba en el hospital. El pastor se sintió conmovido, así es que se fue de inmediato para ir a ver a aquel hombre que estaba en el hospital. Pues ahora, aunque algunas veces lo había molestado, extrañaba sus gritos por la mañana. Algo le estorbó y no pudo llegar ese día. Pero al segundo día, muy temprano, a la hora de visita, aquel ministro llegó a aquel lugar. Constató que era el mismo que llegaba a gritar, el mismo necesitado que llegaba a gritar al templo. Así es que lo hicieron pasar hasta la habitación donde estaba. Cuando abrió las puertas, Jimmy estaba allí agonizando. Se acercó para mirarlo y le dijo: ¿cómo estás? Jimmy cambió su aspecto y con una sonrisa le dijo: pastor, usted me ve que estoy muriendo, por fuera me ve que estoy destruido, pero le quiero decir algo: estoy esperando a Jesús.
Y le dice el pastor: pero ¿cómo es esto? Y le dijo: sí, usted se tardó en venir, pero Jesús llegó anoche aquí y me dijo que nada más voy a pasar este día y hoy por la noche viene por mí. ¿Sabe por qué? Porque Jimmy determinó buscar a Jesús con pasión, con todo su corazón, sin importarle que lo sacaran a rastra, sin importarle que le criticaran, sin importarle su condición. Porque como ese hombre, muchos de nosotros andamos bien perfumados por fuera, pero como Jesús dijo, estamos por dentro llenos de inmundicia. De nada sirve quizás este traje oliendo a perfume si usted vive en pecado. Dios dice que el pecado es muerte, es condenación. Pero si usted y yo venimos a Cristo humillado y le buscamos con todo nuestro corazón, de seguro que usted provocará el tiempo de su salvación. El pastor le tomó la mano a Jimmy y le dijo: hagamos una oración para que entregues tu vida a Cristo. El hombre hizo la oración, pidió perdón por sus pecados. Los médicos, cuando al día siguiente el pastor quiso venir a verlo otra vez más a Jimmy, le dijeron: lo sentimos, ya falleció, pero dejó esto para usted, una pequeña carta donde decía: gracias, pastor, una vez más le digo, Jesús llegó antes que usted. Gracias por la oración. Como le dije, Él me dijo que vendría por mí esta noche y vino por mí. Porque lo buscó, porque determinantemente buscó a Jesús, mostró interés. Zaqueo mostró interés, hermano. Tenía una discapacidad Zaqueo. Dice que era pequeño de estatura. No sé qué tan pequeño sería, pero de que le impedía ver a Jesús, eso sí lo sé, porque la Biblia lo dice. La multitud caminaba y Zaqueo no pudo ver a Jesús. Tuvo que usar la logística, mirar cuál era la calle que Jesús iba caminando, cuál era el pasadizo por donde Jesús iba pasando, y se adelantó, encontró la manera, un árbol, y se subió. ¿Qué interés? Sin importar que le criticaran, sin importar que lo señalaran, sin importar que pudiera caerse de ese árbol. A un peligro podría pasar, pero él tenía pasión por la salvación, interés por Jesús. Yo le pregunto, ¿cuál es el interés que usted tiene? ¿Cuánto interés tiene por conocer a Jesús? El apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses en su capítulo 2, dice que él, todas las cosas que estaban a su alrededor, dice que ahora las tenía como basura a fin de conocerle a él. Hay muchas cosas que las tenemos como valor en esta tierra, hermano, y las canjeamos cuando debiéramos tener mayor valor en querer conocer a Jesús, apasionarnos por Él. Zaqueo lo hizo, buscó apasionadamente a Jesús. Dice la escritura que corrió delante de Él para subirse a un árbol sicómoro. El verso 3 dice: procuraba. ¿Cómo dice? Procuraba. No dijo: ¿quién será? ¿Quién sabe quién es? Ni me dejan ver. No, dice que procuraba. Es decir, puso todo su empeño, su pasión por mirar por dónde está. Hace unos días miraba yo la pasión de una persona por un deporte. Primero se le fue el internet, luego se le fue la luz, y andaba y por ahí consiguió, hasta que se sintió complacido porque estaba mirando allí lo que quería mirar. Buscó lo imposible para poder alcanzar su propósito. Zaqueo buscó lo imposible para alcanzar ver a Jesús. Buscó a Jesús, perseveró hasta hallarlo. Cuando Jesús va caminando, se detiene allí donde está Zaqueo, arriba en el árbol, y mira a Jesús hacia arriba y le dice: Zaqueo. Diría Zaqueo: ¿para qué me subí hasta acá si Jesús iba a detener a hablarme? Pero Jesús se va a detener cuando haya un corazón que desee buscarlo, cuando haya un corazón que lo anhele, que lo esté en su corazón deseando con toda pasión. Jesús se va a detener allí para preguntarte o para hablarte, para decirte algo que conforte tu corazón. Zaqueo está arriba
Y Jesús le dice: desciende a prisa, ve a tu casa porque voy a posar allí. Este hombre estaba provocando la salvación para su casa. ¿Cómo? Dispuso a buscar a Jesús y lo halló. Dispóngase a buscar a Jesús y lo va a encontrar, porque la escritura dice en Mateo 7:7, dice que el que pide recibe y el que busca halla, el que llama se le abrirá. Busque a Jesús, diga como Jimmy: Jesús, soy Jimmy, o diga su nombre, te quiero conocer. De seguro que le sorprenderá Jesús. De seguro que se va a manifestar a su vida. Saulo de Tarso no lo estaba buscando y Jesús se le manifestó. Por esa razón estoy seguro de que si usted lo busca, como dice Mateo 7:7, lo va a encontrar. En segundo lugar, ¿cómo provocó el tiempo de salvación para su casa Zaqueo? No solo buscó a Jesús, sino que también demostró ante su familia que Dios estaba ahora en su vida, que él estaba transformado. Después de que Jesús le dijo que iba a ir a su casa, Zaqueo regresa a su casa, porque Jesús le dijo: voy a posar en tu casa, es decir, voy a pasar una noche, un día ahí contigo. Y Jesús no le dice que prepare nada, simplemente Zaqueo se regresa, ordena su casa, prepara su casa, hace banquete. La gente está asombrada por lo que Zaqueo hace. Zaqueo no es ese hombre que muchas veces habían conocido. No estaba dispuesto a tomar de su dinero y gastar para hacer una comida para la gente. La misma familia de Zaqueo está asombrada. ¿Qué le pasa a mi papá?, dirían los hijos, si es que los tenía. Diría su esposa: ¿qué le pasa a este chaparro? Si nunca es así. Nunca da nada. ¿Cómo lo juzgaban los hombres que conocían a Zaqueo, hermano? ¿Cómo lo juzgaban? Dice que dijeron: Jesús está en la casa de un hombre pecador. El término pecador ahí implica que era un hombre despreciable, malo en su carácter, malo en su trato con las personas. Pero ahora, ¿qué le había pasado a Zaqueo? Demostró que Dios había llegado a su vida. Y ahora la familia dice: wow. Los vecinos, los amigos que él le invitó para que estuvieran en su casa decían: vaya, hay que aprovechar lo que Zaqueo está haciendo. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Zaqueo? Estaba provocando el tiempo de salvación para su familia. ¿Qué está haciendo usted en este tiempo? ¿Está buscando a Jesús con toda pasión? La familia está mirando, los vecinos están mirando, todos los que le rodean están observando. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Dicen: el vecino casi que se está yendo al cielo, dice. O dicen: no, el vecino es un hipócrita. No, hombre, llega al templo pero es igualito, no cambia. La gente está observando. Y más le vale a usted y a mí que estemos provocando el tiempo de nuestra salvación, porque de lo contrario hay otra forma de provocar a Dios. Y el que provoca a Dios con el pecado, lo provoca para ira, para destrucción, para condenación. Yo le invito que ahora provoque el tiempo de salvación, que sea Dios obrando en su vida y en la vida de los suyos, la esposa, el esposo, los hijos, los tíos, yo no sé quiénes están a su alrededor, que miren que Dios es real, que transforma vidas, que cambia vidas. Muchas veces el esposo no se quiere convertir porque la esposa, a pesar de que lleva tiempos en el evangelio, no ha cambiado. Muchas veces la esposa no se quiere convertir porque el esposo, a pesar de que lleva tiempo cargando una Biblia grande con mecapal al templo, dice: no ha cambiado, de embalde la Biblia que tiene. Muchas veces los hijos no se quieren convertir porque los padres han dado mal ejemplo, no han provocado el tiempo de salvación, sino que han provocado que los hijos se rebelen contra Dios, porque ellos no están mirando que sus padres cambien cuando parece que sí están en el templo. Hoy le digo algo: permita que la luz de Cristo alumbre su casa, y lo va a hacer en la manera en que usted dé testimonio de que Dios le ha cambiado.
Sí, abra su corazón a sus hijos. Abra su corazón al esposo, a la esposa. Muéstrele que Dios está en su vida. Muéstrele que Dios está en su vida. Y cuando usted le muestre que Dios está en su vida, ellos no van a poder resistir al amor de Dios. El hombre puede resistir a muchas cosas, pero al amor de Dios, el amor de Dios le quebranta el corazón al hombre. El amor de Dios le hace pedazos al corazón del hombre. Y cuando digo que le hace pedazos, es decir, que lo constriñe tanto que deberá, no hay salida, tiene que reconocer que Dios está ahí para ayudarle. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dios está preocupado por la salvación de tu casa. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que esté provocando el tiempo de salvación para su casa? Dispóngase a buscar a Jesús. Y no solo eso, dispóngase y demuestre a su familia que Dios está en su vida. Que usted le ha entregado su vida a Cristo y que usted es diferente. Abra su corazón. Tenga una plática con la esposa, con el esposo, con los hijos. Hay hijos que no se pueden acercar a sus padres para nada. Comienza a decirle, papá, es que mira, yo siempre te digo, no lo deja ni hablar y ya lo está regañando y lo está azotando. Déjelo hablar, hay algo que quiere expresarle. Y una vez que lo exprese, mientras él habla, mientras el hijo o la hija rebelde habla, usted ore a Dios, dile: Espíritu Santo, trabaja en el corazón de mi hijo, pon la palabra en mi boca para que yo pueda hablarle una palabra de vida. Alabe su nombre. Provoque el tiempo de salvación para su casa. Zaqueo lo provocó demostrando que en él había una transformación. Cuando Zaqueo recibió la palabra de ir a su casa porque Jesús iría a posar allá, Zaqueo iba transformado. Él dijo: arreglen mi casa, va a haber fiesta, va a haber banquete. La gente se admiró, la familia se admiró. Seguramente dijo: bueno, este hombre, ¿de cuándo acá hace esa cosa? ¿Sabe qué fue lo más sorprendente? Que en medio de la fiesta se pone en pie y dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Dijeron: este cuate nunca reparte nada. Pero algo le está sucediendo. Algo le está pasando. Aquel vecino intratable dirá: algo le está pasando a mi vecina, a mi vecino. Algo le está pasando a la familia, dirán los hijos. Algo le está pasando a papá, mamá. Él nunca es tranquilo, él nunca es paciente, ella nunca es paciente, él nunca se queda con el azote en la mano. Él es violento, ella es violenta, pero ahora ya no es. Ahora es paciente, ahora es mansedumbre, ahora escucha, ahora habla con una palabra suave, ahora habla con inteligencia, con sabiduría. Alabe su nombre. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Ahora cambió su actitud hacia la familia. No hace excepción de personas. Él demuestra que el amor de Dios ha llegado a su vida. Los resentimientos se acabaron. Ponga atención. Los resentimientos se acabaron. Si usted quiere que el tiempo de salvación llegue a su casa, los resentimientos se acabaron. Las amarguras ya no tienen cabida en su corazón. Mami, vengo a abrazarte. Tú eres la peor hija, que me has tratado mal. Nunca me has traído ni siquiera un plátano frito a la casa. Me acuerdo cuando esto, cuando lo otro. Qué amargura terrible que destruye, que lleva a la muerte. Pero mami vino aquí a traerte esto. Gracias, hija. Perdóname que hace años no me acuerdo de nada, mi amor. Ya no me acuerdo. Tú eres mi hija, yo te amo. Ojalá, ¿qué le pasa a esta vieja? Ahora ya no se acuerda de nada, ahora me perdona. ¿Qué le pasa a este varón que ahora antes me estaba esperando para darme mis golpes? Ahora dice: no ha pasado nada, hijo, hija, no ha pasado. Yo te amo, te perdono. Me recuerda la parábola del hijo pródigo. Yo estaría como padre con un cinturón, con un palo, con un cable, quién sabe con qué, esperando que viniera el sinvergüenza para darle y acabarlo en la cabeza. Pero el padre del hijo pródigo estaba lleno del amor de Dios, que cuando lo ve venir, corre a él, lo abraza, lo besa, llora en su hombro, lo perdona. Ese es el hombre que procura el tiempo de la salvación.
Y el mensaje de Dios para ti es que procures el tiempo de la salvación, porque el tiempo de la condenación se acerca. Cristo viene y el que no está en Él está perdido, está bajo condenación. Acérquese a Dios y permita que su familia se acerque a Dios. Demuéstrele que Dios está en su vida. Un pastor me dio risa porque dijo esto: déjese de payasada, hermano. Yo dije: ¿por qué de payasada? Sí, porque está haciendo nada más la mímica, está haciendo el hazme reír. Pero los hijos saben que no es cristiano, pero la hija sabe que no es cristiana, pero los vecinos saben que no es cristiano. Es un payaso nada más. Que la gente sepa que usted es verdadero, que es de Dios, que usted no está en muerte sino que está en vida. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Por último, provoque el tiempo de salvación. Dije buscar a Jesús. Segundo, dije demuestre que Dios le ha transformado. Y tercero, comparte el evangelio con ellos. Ya lo compartió con su ejemplo. No será difícil abrir la boca para decirle que Dios ama a su hijo, a su hija, a su esposa, a su esposo, a su tío, a su primo, a quien sea. No será difícil decirle que Dios lo ama, porque ellos no van a resistir el testimonio que tú tienes. Ellos no van a resistir el testimonio. Me dio tristeza en cierta ocasión oír a una persona que por muchos años ha estado en el evangelio, y miré cómo se acercó a su hijo más pequeño. Se acercó y empezó a decirle: hijo, es necesario que te portes bien, Dios te ama. Y mientras estaba diciéndole que Dios le ama, el muchacho hacía muecas para los lados, y el padre aquel insistía en decirle: mira, es tiempo de que te rindas a Jesús, entrega tu vida a Él. Después el muchacho lo interrumpió donde su papá estaba hablando, y hasta le hizo la mano así hacia un lado y le dijo: mira, papá, déjate de payasada, le digo, yo conozco tu vida, yo sé dónde están las mujeres con que tú vives. Y el hombre se quedó hasta pálido. ¿Quién convence así? ¿Quién convence así? Nadie. Cuando tu hijo te diga: yo sé tu carácter, cómo me ha maltratado, cómo me arruinaste la vida, cómo me arruinaste mi niñez, mi vida. Cuando tu hijo te diga así, es porque no has vivido una vida conforme al evangelio. Y si no la has vivido, hoy Dios dice que te arrepientas. Porque si te arrepientes, vas a provocar la salvación de tu casa. Vas a provocar que Jesús inunde toda tu familia. Desde el pequeño hasta el más adulto van a ser salvos. Van a pasar de muerte a vida. Alabe su nombre porque Él vive. Zaqueo procuró compartir el evangelio con ellos. Él no solo quería ver a Jesús, ahora sabía que Jesús iba a estar en su casa. Jesús no solo quiere estar en tu corazón, quiere estar en toda tu familia, en toda tu casa. Zaqueo no sabía predicar. Jesús era un experto predicando. Zaqueo no sabía decir palabras. Jesús era elocuente en decir palabras. Si a usted le cuesta trabajo, bueno, hay formas en que usted puede predicar. Me sorprendió una familia hace algún tiempo. Un día me dijeron: pastor, queremos que vaya a la casa. Y fui a su casa y tenían preparado un banquete. Antes de comer, dijo el papá de familia a la familia que estaba ahí, les dijo: gracias por venir, hijos, hijas, yernos, nueras, gracias por estar aquí. Me complace tenerlos. Estoy agradecido con Dios porque Él me ha salvado, Él me ha perdonado. Y empezó a llorar aquel varón. Me dijo: he invitado al pastor para que él haga una oración por mí, y también les invite a ustedes que se entreguen a Jesucristo, porque Él ha cambiado mi vida. Ustedes lo saben, porque yo era así, asado y de esta manera, pero Dios transformó mi vida. Cuando él terminó de hablar, yo solamente miré a sus hijos, a sus nueras, a sus yernos, para decirles: ¿quieren ustedes aceptar a Cristo? Muchos de ellos estaban llorando, sus nueras, uno o dos por ahí como que no, pero la mayoría sí. Y los que ya estaban tocados por las palabras que su padre o su suegro había hablado, les dije: haga esta oración para que recibieran a Jesús en su corazón. Yo dije: qué sabiduría de este padre. Hizo una fiesta para que el tiempo de salvación se cumpliera en su casa.
sabiduría de Zaqueo. Cuando Jesús le dijo voy a ir a tu casa, no dijo pero allá afuera te atiendo. No, preparó el banquete, lo hizo entrar, porque Jesús iba a quedar en el día y en la noche tal vez para irse al siguiente día. Preparó el banquete, trajo a sus invitados, a sus amigos allegados y a su familia, y les hizo que escucharan el mensaje de Jesús. Tanto que Jesús dijo: ¿Hoy qué? Hoy ha llegado, hoy la salvación está en esta casa. Hoy ha venido para esta casa, no solo para Zaqueo. Hoy Zaqueo está recibiendo sanidad, liberación, y está pasando de muerte a vida. No solo él, también su esposa, sus hijos, sus hijas, sus amigos, todo el que quisiera abrir su corazón lo estaba recibiendo. Quiero terminar. Hace 25 años yo estaba terminando mi carrera de licenciado en administración de empresas. Había estudiado o estudié en la ciudad de Zacatepec, en el estado de Morelos, en el instituto tecnológico de ese lugar. Y cuando terminé mi carrera, un amigo mío, un maestro que se hizo de mucha amistad, muchas veces le prediqué el evangelio, le hablé de Jesucristo. En muchas ocasiones estuvo metido en dificultades personales y me pedía que orara por él, y Dios le ayudó. Una de ellas, en una de esas ocasiones, recuerdo que él me había dicho, le pregunté por su esposa y su familia, y me dijo: no, eso ya no me preguntes, ya estamos dispuestos para el divorcio, dijo. Y cuando él me dijo eso, yo lo agarré del hombro y le dije: no, maestro, le dije, no, amigo, no, maestro, le dije, no. Yo voy a orar y ayunar para que Dios permita que tu matrimonio permanezca. Tú no debes hacer eso. No añadas más pecado a lo que ya cometiste. Él me quitó la mano y me dijo: pues haz lo que quieras, pero yo ya no quiero nada con esa mujer. Así es que me fui allá a orar un día, otro día, y así por varios días. Pasó un mes, y cuando pasó ese mes, aquel maestro se acercó y me dijo: ¿a qué hora sales de la clase, Naúl? Le dije: yo termino como a las 2 de la tarde. Me dijo: bien, está bien, por favor no vayas a comer, te quiero invitar que vayas a mi casa a comer, dice. Y agarré, terminé mi clase, y él me estaba esperando en su vehículo, una camioneta Nissan doble cabina. Me subí allá y me llevó a la ciudad de Jojutla, Morelos, que queda relativamente a 10 minutos de Zacatepec, Morelos. Llegué allá y llegué a su casa, una casa muy hermosa, muy bonita, diría una buena casa. Cuando abrí la puerta, había una mesa elegante servida. Allí estaba su esposa en una cabeza, estaban sus 2 hijos, uno que estaba estudiando para licenciado en Derecho y el otro que estaba a punto de terminar su carrera de médico cirujano, de doctor. Me hizo pasar a su mesa y le dijo a su esposa: por favor, sírvele una buena porción al pastor. En ese entonces yo no era pastor, él era profeta. Estaba declarando que yo sería. Y me senté a la mesa. Vi tanta comida que el hambre se me estaba quitando, porque siempre padecí. Hoy me ve usted que estoy llenito, pero en aquel entonces yo creo que los médicos me querían agarrar para muestra en su consultorio, para checar las costillas. Y cuando estoy ahí en esa mesa, sus hijos se iban a apresurar a comer, cuando él le dijo: espérense, no comeremos hasta que no ore el pastor. Y yo incliné mi rostro y hice una oración. Y mientras empezaron después de la oración a comer, empezamos a comer, aquel amigo mío, aquel maestro, interrumpió lo que estábamos haciendo, comiendo, y le dijo a su esposa: quiero decirte, esposa, que este es el joven del que te hablé. Hijo mío, le dijo al doctor, y luego se refirió al licenciado que estaba ahí. Este es el joven, el amigo del que les hablé. Por él estoy aquí, porque él me dijo que oraría y ayunaría. Yo no sé cómo es que hacen eso, dijo él, por mí, por mi matrimonio, para que esto no se destruyera. Y gracias a Dios, como dice él, estoy aquí. Su esposa comenzó a llorar.
sus hijos se pusieron nerviosos con los cubiertos en la mesa. Nadie podía comer. Y me dijo: ahora tome la palabra, pastor, y dígales a ellos cómo es su Dios. Había ídolos por todos lados colgados. Y lo único que salió de mi boca fue decirle: es verdad, señora, es verdad, jóvenes. Dios es el único que les ha devuelto a su papá y que le ha devuelto a su esposo. Jesús es el único que puede devolverle el amor a un hombre que le ha perdido amor a su esposa y a sus hijos. En ese momento les invité a orar y para que ellos entregaran su vida a Cristo. Este hombre, sin saber la historia de Zaqueo, provocó la salvación para su casa. Yo le pregunto: ¿qué está provocando usted para su casa? ¿Está provocando el tiempo de la salvación? Zaqueo lo hizo y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Póngase de pie, por favor. Usted que está allá en casita, yo no sé cómo está su casa, su familia, ni sé cómo está su vida, pero si usted está viviendo en pecado, usted está provocando la ira de Dios, no la salvación. Por favor, arrepiéntase. Hay alguien que